buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Hay algo maravilloso en la exploración. Extender los límites de lo conocido, descubrir nuevos horizontes, nuevas posibilidades. La aventura misma también que conlleva, empeñando el confort e incluso arriesgando la vida. De esto y mucho más vamos a hablar luego de la siguiente nota con nuestros maravillosos invitados. Aventurarse a descubrir lo desconocido fue la inspiración de Julio Verne para escribir obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra a la Luna o La Isla Misteriosa. Ya en el siglo XIX, el escritor imaginaba expediciones y tecnologías que para la época eran solo fantasías. Sus personajes se embarcaban en peligrosas travesías por el cielo, las profundidades de la Tierra e incluso fuera del planeta. En el mismo siglo, naturalistas y científicos como Charles Darwin, Alexander von Humboldt y Claudio Gay llegaron a Chile motivados por la sorprendente geografía de nuestro territorio. Estos exploradores, en su mayoría europeos, recorrieron valles, montañas, desiertos y volcanes de nuestro país, describieron especies vegetales y animales y recopilaron información que permitió completar los primeros mapas de nuestro territorio. 2 siglos después, al igual que el capitán Nemo en las obras de Verne, el oceanógrafo Osvaldo Ulloa se aventuró a explorar las profundidades más recónditas del mar, convirtiéndose en el primer chileno en descender más allá de los 8.000 metros de profundidad. El hito, que ocurrió a inicios del 2022, tuvo lugar en la fosa de Atacama, una estrecha, profunda y desconocida trinchera marina. La expedición logró recopilar valiosa información sobre el fondo marino, un territorio que ha sido menos explorado que el espacio. ¿Cómo se logró descender a tales profundidades? ¿Qué se conoce de las especies que habitan en el fondo del océano profundo? ¿Qué nuevos conocimientos existen tras los hallazgos en la fosa? ¿Cómo ha cambiado la exploración en Chile desde las primeras expediciones en el siglo XIX? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Ahora entonces les puedo invitar a nuestros grandes invitados, Macarena Ríos, historiadora, y Osvaldo Ulloa, nuestro capitán Nemo chileno, el oceanógrafo Osvaldo Ulloa. Macarena, bienvenido, qué rico que están acá. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Osvaldo, querido, toma asiento, por favor, porque vamos a empezar con Macarena. Macarena Ríos es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es estudiante de doctorado en Historia en el Colegio de México. Se declara una Marcelo Bielsa Lover y es coordinadora del proyecto Historias Compartidas, que busca adaptar investigaciones académicas para enseñarlas en el aula. Oye, Macarena, ¿de qué se trata este proyecto de Historias Compartidas? Bueno, Historias Compartidas es un proyecto que nace con la participación de 2 historiadoras más, una profesora de historia y una investigadora, y nuestra idea fue tratar de llevar las investigaciones a la sala de clase de manera que distintos autores pudieran enseñar sus investigaciones y también intentando fomentar un diálogo entre la didáctica de la historia y la investigación. Muchas gracias por el dato. Por favor, ilústranos con tu maravillosa charla. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, se dice que todo partió con un viaje, que todo partió con una pregunta. John Byron decía que viajar tenía la ventaja de poder experimentar directamente, de poder mirar directamente la humanidad en vez de leerla. Hoy día vamos a conversar sobre diversos viajes, vamos a conversar sobre travesías que se dieron en el tiempo y en el espacio, protagonizadas por diversos viajeros que recorrieron distintos territorios y que con su curiosidad, con sus preguntas, con su imaginación y con su experiencia contribuyeron a ampliar lo conocido y también a ampliar las nociones que nosotros tenemos sobre la idea de Chile. Fueron viajes que no solo transformaron a los viajeros, sino también que transformaron a las sociedades que estos visitaron y que también participaron en estas expediciones. Durante la colonia, América fue
cruzada por distintos viajes protagonizados por marinos europeos, particularmente españoles, y cuyo objetivo era recaudar la mayor cantidad de información sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre los recursos o sobre las rutas, en el entendido de que todos estos datos iban a permitir ejercer un dominio efectivo sobre las colonias americanas. Es decir, los viajeros se transformaron en una especie de instrumentos del poder. Luego de la independencia y ya durante el proceso de organización republicana, continuó este interés por conocer el continente americano, continuó esta curiosidad e incluso se hizo más sistemática y también se diversificó. Ya no solo venían los españoles en mayor medida, sino que comenzaron a venir de manera más frecuente los estadounidenses, los franceses, los ingleses. Por ejemplo, los ingleses tenían el interés de abrir rutas comerciales, también tenían el interés de poder cartografiar el litoral americano y también acceder, ¿cierto?, a un conocimiento que durante la época colonial la corona española había mantenido secreto, por el celo con el que guardaban esta información, que en definitiva era poder. Una de estas expediciones que se organizó a América por parte del almirantazgo inglés fue los viajes de Robert Fitzroy. Robert Fitzroy realizó 2 viajes a América y en el segundo de ellos, que fue entre 1831 y 1836, se le encargó de manera general reconocer la costa meridional de América del Sur y en específico estudiar particularmente la Tierra del Fuego y la Patagonia. Y tuvo la oportunidad de venir con nada más y nada menos que Charles Darwin. La aparición o la integración en realidad de Charles Darwin a esta expedición fue más bien fortuita. En ese entonces, obviamente, Charles Darwin no era el científico reconocido que todos recordamos hoy, sino que se trataba de un joven, 22 años, le gustaba la cerveza y, bueno, le gustaba también, era un cazador de escarabajos consumado y aparece en esta expedición a propósito de que un profesor de la Universidad de Cambridge lo invita a formar parte, lo recomienda en realidad, y Robert Fitzroy acepta. Pero como cuenta el mismo Darwin en su autobiografía, estuvo a punto de quedarse abajo de esta expedición, nada más y nada menos que por su nariz. Porque, bueno, Robert Fitzroy era un fisonomista, es decir, estas personas que creen que a través de los rasgos físicos se pueden reflejar las personalidades, y consideraba que Darwin le faltaba, a propósito de la forma de su nariz, le faltaba determinación, le faltaba energía para emprender una expedición como la que se proponía. Pero Darwin tuvo suerte, lo integraron, y esta experiencia fortuita termina por cambiar no solo la vida, la trayectoria de Darwin, sino también la del conocimiento universal. Bueno, y Darwin llega a Chile en el contexto de esta expedición más grande, ¿cierto?, donde la pasada por Chile fue solo una recalada. Y en Chile tiene la oportunidad de estudiar la naturaleza como un todo. Una actitud o una forma de investigar muy propia de otro naturalista, Alexander von Humboldt, que también había venido a América, no a Chile, porque él buscaba los trópicos, pero que vino a América a fines del XVIII y inicios del siglo XIX. Y Humboldt propone esta idea de estudiar la naturaleza explorando, ¿cierto?, las relaciones entre los distintos ámbitos. Humboldt fue el modelo de los naturalistas en el siglo XIX. Incluso Darwin en Cambridge leyó a Humboldt y esto lo pone en su diario de viaje. Y bueno, el naturalista en general era esta persona que básicamente le interesaba todo, le interesaba la paleontología, la geografía, la geología, la zoología, la botánica, y le interesaba medir minuciosamente la longitud, la latitud, las temperaturas. Y poco a poco se va incorporando un otro elemento, que es el tema de la altitud. Bueno, Darwin llega a Chile y por las características propias de nuestro país, lo que más le estudia o lo que más realiza son los estudios geológicos, le impacta la cordillera. Y bueno, estando en Chile experimenta diversos fenómenos naturales, le tocan las erupciones volcánicas, y, como nos describe en su viaje, le toca vivir un día memorable o también un espectáculo de sumo interés, como dice,
que fue el terremoto de Concepción en 1835. Bueno, además de observar obviamente este fenómeno natural, Darwin lo que hace es tratar de explicarlo, de partida rebatiendo las interpretaciones locales de los habitantes de Talcahuano. Dice que creían que los terremotos se producían a propósito de una conexión con las erupciones volcánicas. Y bueno, y Darwin, además de narrarnos un testimonio muy valioso de cómo un fenómeno natural deviene en una catástrofe social, como lo fue el terremoto de 1835, esta constituye una experiencia que le permite acumular evidencia para posteriormente elaborar sus teorías científicas, las que hoy conocemos como tectónica de placas. Y bueno, en Chile además Darwin tiene, como les decía, la oportunidad de apreciar la cordillera de los Andes y sus estudios al respecto son muy significativos, no solo para lo que implicó después en las teorías que construyó, sino también porque para Chile fue ampliando el imaginario geográfico, incorporando esta noción de los Andes, incorporando el conocimiento de este relieve, de este cordón montañoso que hasta el momento había sido una realidad geográfica desconocida. Bueno, y como les decía, Darwin, además de las observaciones sobre la realidad natural, realizó distintas observaciones sociales. Una de las más impactantes, y sobre todo por la contingencia, lamentablemente, que significa, es el tema de la desigualdad en Chile que él describe, que un fenómeno que ya en la década de 1830 parecía muy evidente. Pero bueno, otras de las cosas que comenta Darwin en su viaje es la cantidad de recolectores y de naturalistas que en ese entonces se encontraban en Chile. Él dice que en ese minuto era un foco de atracción este país y que incluso había más naturalistas que zapateros, que carpinteros o que cualquier persona, dice, de profesión honrosa. Y entre esos naturalistas se encontraba también el francés Claudio Gay, un profesor de química que fue contratado en 1828 para integrar un colegio chileno y que posteriormente fue llamado por el gobierno para realizar un viaje científico a lo largo del territorio. Claudio Gay en realidad era un apasionado de la botánica y en Europa había realizado distintos viajes herborizando, entre otras cosas. Y en ese contexto, el viaje a Chile constituyó una verdadera oportunidad. No solo porque este territorio era básicamente desconocido para los europeos y por lo tanto era un escenario donde se podían descubrir minerales, especies, entre otras cosas, sino también porque era una oportunidad de reconocimiento para un hombre que aspiraba a ser un protagonista de la ciencia. Bueno, entonces Claudio Gay le ofrece sus servicios al gobierno chileno, le ofrece escribir una historia natural, una historia particular también de Chile, una geografía física, descriptiva, una estadística y también realizar estudios geológicos. El gobierno chileno acepta y en 1830 Claudio Gay emprende un viaje por distintos puntos de nuestro país, finalmente recorriendo básicamente todo lo que era Chile en ese entonces. Es importante destacar que las exploraciones, conocer el contexto para apreciar la magnitud de las exploraciones que hizo Claudio Gay, porque en el fondo era una época donde las comunicaciones eran difíciles, donde los caminos no estaban tan desarrollados, muchas veces viajaban con condiciones climáticas bastante hostiles y sobre todo la escasez de recursos, que son todos elementos que van dificultando estos viajes. Sin embargo, Claudio Gay dejó todo el territorio básicamente explorado y lo que no lo exploró, este hombre de ciencia, perspicaz y atento también a las necesidades del Estado chileno, imaginó y lo integró como fue el Estrecho de Magallanes, que Claudio Gay no conoció, pero sin embargo en su atlas integra una cartografía sobre el Estrecho de Magallanes, porque le escribe a Manuel Montt en 1844, puede ser un antecedente importante para los futuros conflictos de límite chileno-argentino. Entonces creo que es un ejemplo elocuente que muestra también la perspicacia y la imaginación de estos naturalistas. Bueno, y también es importante rescatar
que estos viajes también son posibles no solo por la protección, ¿cierto?, que dio el Estado chileno, sino también por los vínculos que estos naturalistas van estableciendo con las poblaciones locales, que esa es una característica común a todas estas expediciones. Las poblaciones locales, los habitantes dan información, dan datos, actúan como guías, que les permite a estos naturalistas orientarse y conocer también en el territorio que están estudiando. Y me parece que ese dato es importante porque permite también reflexionar sobre el lugar, la importancia, ¿cierto?, del conocimiento local para la ciencia universal, pero también de estos conocimientos locales para el desenvolvimiento de estas expediciones. Y bueno, si Claudio Gay, como han mencionado sus principales geógrafos, fue este naturalista que le dio contenido a Chile, que lo extendió, nos entregó una imagen más íntegra de nuestro país en el sentido norte-sur y no este-oeste, como era la cartografía colonial. Naturalistas posteriores y estudiosos posteriores vinieron a hacer estudios más específicos de distintos sectores de nuestro país. Entre ellos, por ejemplo, encontramos a Ignacio Domeyko, un viajero polaco que llegó también en la década de 1830 a Chile y desde entonces se dedicó a hacer distintos viajes a las minas, también a sectores de la cordillera. La obsesión de Domeyko eran los volcanes y la cordillera de los Andes, que se propuso explorar a lo largo de toda su extensión, conociendo sus particularidades, porque no era una cadena uniforme, sino que él quería conocer las diferencias de los relieves, las aguadas, la diferencia en las cumbres, entre otras cosas. Y a juicio de Domeyko, para eso no importaban los riesgos, incluso en su relato él habla de los peligros que debió enfrentar cuando, por ejemplo, estando en el Descabezado, explorando este volcán, sufrió de asfixia, de altas temperaturas, se desmayó. Pero él dice que todo esto vale la pena, ¿por qué? Porque era una experiencia que le estaba permitiendo contrarrestar la cordillera que él imaginaba con la cordillera real. Y esa es otra característica de estas expediciones, que son, o sea, los viajeros van haciendo preguntas a medida que van conociendo. Y otro contemporáneo de Domeyko, que también es muy importante para pensar en estos naturalistas, es Rodolfo Amando Filippi, un alemán que llegó en 1851, motivado por su hermano Bernardo, que estaba con el cargo de agente colonizador del gobierno de Chile, es decir, atrayendo extranjeros, y convence a Rodolfo Amando Filippi de venir. Él de inmediato se inserta en la sociedad chilena, comienza a realizar exploraciones, también beneficiado porque fue director del Museo de Historia Natural. Y una de sus exploraciones más conocidas es la que realizó al desierto de Atacama en 1853, un relato de viaje en el que el viajero parte diciendo que acá no van a encontrar ninguna apreciación, ninguna opinión personal, porque esas subjetividades no interesan ni al público ni tampoco al conocimiento científico. Pero a medida que uno avanza en este diario de viaje y también va avanzando con el viajero en el desierto, se da cuenta cómo las sensaciones que él experimenta en el desierto van permeando todas sus observaciones científicas. Él describió el desierto de Atacama como una realidad desolada, inhóspita. Él habla de la naturaleza muerta que se encuentra en este lugar. Dice que es un desierto horrible y que ni los vaquianos, que eran estas personas que guiaban a los viajeros en el territorio, se sabían los nombres de los cerros, nada. El desierto era un caos y era un caos desconocido. Y Filippi lo que va haciendo es tratar de encontrar rastros de vida, busca aguadas, busca poblados, busca rutas, y todas esas cosas las va a ir reflejando en su cartografía, que es en general el desierto representado como un espacio en blanco que solo está interrumpido, ¿cierto?, por estas señales de aguada, de poblado, entre otras cosas. Y al igual que Domeyko, una de las cosas que más le llamó la atención a Filippi fue que la cordillera que imaginaba no tenía nada que ver con la cordillera con la cual se enfrentó. Él llega al desierto y pensó encontrar una línea de cerros, sin embargo se encuentra con cerros aislados, bajos, que él dice no tienen, y apelando a sus referentes culturales, no tienen nada que ver con los Pirineos, con los Alpes, entre otras cadenas europeas.
La importancia de las exploraciones a la cordillera de los Andes que les cuento, de Domeyko y de Filippi, es que ellos permitieron continuar un trabajo ya emprendido por exploradores como Darwin de fomentar la presencia, ¿cierto?, de la cordillera en nuestro imaginario geográfico, de sistematizarla, de conocerla. Y además fueron exploradores que se impactaron por la cantidad de años, por estos procesos de larga duración que significó el levantamiento de estas masas. Y en ese sentido es interesante porque además le dan una extensión a la historia de Chile hacia atrás, en tanto reflexionan en la cantidad de años que ha significado la creación de este tipo de relieves. Pero bueno, hubo que esperar hasta las fines del siglo XIX, básicamente, para conocer la cordillera de los Andes de una manera más minuciosa. Y esto se dio específicamente a propósito de una contingencia que duró bastantes años, el conflicto de límites entre Chile y Argentina, y que promovió la creación de expediciones, esta vez ya no protagonizadas por naturalistas europeos, sino que ya son sobre todo ingenieros egresados de la Universidad de Chile, que van a la cordillera, que emprenden verdaderas campañas que duran entre 3 y 6 meses, sobre todo en la época de verano, y van a la cordillera y se instalan ahí y exploran con sus instrumentos científicos, llevan de todo, o sea, es muy impresionante leer los inventarios de lo que llevan estas comisiones, que llevan desde todos los instrumentos científicos hasta basinicas, sartenes, olla y todo lo que pudieran necesitar para instalarse en la cordillera. En esta época ya vemos el avance de la tecnología, porque estos ingenieros ya van con cámaras fotográficas, lo que es un instrumento muy importante porque estas fotografías se transforman finalmente en evidencias políticas luego para la defensa de los límites internacionales. Y bueno, y todas estas exploraciones que se realizaron por casi 10 años finalmente no solo contribuyeron a resolver un problema específico, como el conflicto de límites entre Chile y Argentina, sino que también, y esto lo destacó Elisée Reclus, un geógrafo, contribuyeron al conocimiento universal al poder por fin situar la cordillera de los Andes y su situación, sus características científicas. Bueno, esto ha sido un breve repaso por distintos viajeros, por distintos momentos, por distintas etapas también y por la forma en la que se fueron transformando las nociones sobre el territorio chileno. A través de estos viajeros podemos ver cómo el territorio se va expandiendo, se va dotando de contenido y también va ganando en altitud. Sin embargo, lo que nos queda como gran incógnita es el mar. ¿Dónde estuvo presente el mar en estas expediciones? A veces la cartografía del litoral, a veces las operaciones de sondaje para medir la profundidad en los lugares cercanos a la costa, pero en términos generales el mar continuó siendo un gran enigma que con muchos años más adelante pudo resolverse. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te pasaste por tu charla tan linda. Vamos a continuar con nuestra segunda charla de la noche. Osvaldo Ulloa marcó un hito para la ciencia mundial al transformarse en el primer chileno en bajar al punto más profundo de la fosa Atacama Adal de Hades. Estuvo a 8.062 metros de profundidad. Él es académico de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía, IMO. Además es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, practica el buceo, era que no, la vela y le gusta tocar la guitarra. Oye, cuéntame, ¿a ti te gusta Manuel García? Sí. Porque el otro día te vi una foto en Facebook con él. Sí, lo que pasa es que pusimos, cuando bajé, llevaba un tablet y abajo a 8.000 metros puse una canción, porque yo sabía que Vescovo llevaba música, entonces puse la canción La danza de las libélulas, en la que canta Manuel García con Mon Laferte. Así que sonó a 8.000 metros. ¿Y le avisaste? No, lo que pasa es que una periodista lo puso en un artículo y él supo y su manager me contactó y todo y estaba emocionado. Entonces cuando fue a Concepción quería conocerme y ahí intercambiamos. Pero Una claro, experiencia súper o sea, linda. lo que se llama llevar la música a nuevas fronteras. Exacto, Maravilloso. a lo más profundo. Maravilloso. Por favor, Osvaldo, adelante, ilústranos con tu gran experiencia. Como contaba Macarena, el ser humano ya desde el siglo XVIII, pasando por el XIX y el XX, había navegado por todos los mares, había subido a las montañas más grandes, había mapeado los continentes. Sin embargo, una de las cosas pendientes que tenemos todavía es poder
mapear el fondo del mar. El ecosistema más grande del planeta es el océano profundo y sin embargo sigue siendo el ambiente más desconocido. Solo lo tenemos mapeado en alta resolución del orden del 20%. Imagínense todos los que nos quedan. No sabemos de valles, montes submarinos, cañones. Por lo tanto, queda muchísimo por descubrir. Ahora, cuando hablamos del océano profundo, tenemos que entender que el océano global en su conjunto tiene una profundidad promedio de unos 4 kilómetros. ¿Ya? Y nosotros podemos partir, decir que desde los 200 metros hacia abajo del océano profundo, u otros investigadores como nosotros decimos que desde los 1000 metros hacia abajo. Sin embargo, existen regiones que son muchísimo más profundas que ese promedio de 4 kilómetros. Las fosas oceánicas parten desde los 6.000 metros hasta los 11.000. Son las regiones más profundas del océano y tiene una de las características importantes que tiene es, junto con el océano profundo, que es un lugar oscurísimo. Bajo los 1000 metros no llega ningún fotón de luz. Es un sistema frío, estamos hablando de temperatura cercano al punto de congelación, alrededor de 1 grado Celsius. Pero lo más importante es que es un mundo que tiene altísimas presiones. Y eso hace entonces que cualquier instrumento que queramos poner o cualquier vehículo que queramos bajar o con el cual sumergirnos a las profundidades tiene que ser capaz de soportar estas altísimas presiones. Y eso ha hecho que la exploración oceánica y en particular del océano profundo sigue estando en deuda con nosotros como humanidad. Sabemos más del espacio, tenemos mejor mapeado Marte, la Luna, que nuestro propio océano. Ahora, estas regiones que se llaman fosa oceánica o trinchera oceánica se forman por un fenómeno geológico bien particular. Allí chocan dos placas tectónicas, una oceánica de mayor densidad que se hunde bajo una placa continental. Este choque colosal, entonces, entre dos placas hace, por ejemplo, que se forme la cordillera de los Andes, que existan cadenas de volcanes, que además se generen grandes terremotos y tsunamis, como los que, ¿cierto?, de los cuales sufrimos aquí nosotros en Chile y en general toda la costa del Pacífico sudamericano. Por lo tanto, estas regiones, estas fosas oceánicas que los oceanógrafos llamamos el Hades o las zonas hadales, haciendo alusión a este inframundo, ¿cierto?, de ser un ambiente oscuro, frío, pero además extremo, donde es muy, muy difícil llegar. Y bueno, justamente lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 8 años es comenzar a estudiar la fosa que tenemos frente a Chile, que parte en Ecuador y llega hasta la región de Aysén. Ahora, dentro de este mundo, este inframundo que hay que explorar, recién en el año 1960, los dos primeros seres humanos viajaron a la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo del planeta, que tiene 11 kilómetros, 11.000 metros. Fue el estadounidense John Walsh y el suizo Jacques Piccard, que en un batiscafo que habían construido bajaron hasta el abismo Challenger, que se llama, es en la fosa de las Marianas, que queda en el Pacífico noroccidental, frente a la isla de Guam. Allí ellos bajaron en este batiscafo y de repente empezó a crujir la ventanilla que llevaban y tuvieron que rápidamente subir y por lo tanto estuvieron abajo solamente 20 minutos. Y con todo el riesgo que eso significaba
y con todo el temor. Y lamentablemente no hubo ciencia en esa expedición. Y de hecho, el sumergible del batiscafo Trieste se fue inmediatamente a un museo y nunca más pudo ser utilizado. Tuvieron que pasar más de 50 años para que el cineasta, el director de cine James Cameron, decidiera bajar nuevamente al abismo Challenger y se mandó a construir un submarino, esta vez unipersonal, y en el año 2012 bajó, siendo el primer ser humano en bajar solo, ¿ya? Y entonces, bueno, James Cameron se hizo un documental al respecto, ¿cierto? Y esta vez, digamos, se pudo documentar mucho mejor lo que estaba ocurriendo o lo que se podía ver en el fondo de esta fosa, que es la más profunda, la fosa de las Marianas. Bueno, y recién, el año 2018, un magnate estadounidense llamado Víctor Vescovo se manda a construir un nuevo submarino, ya que el de James Cameron también solamente bajó una vez, tuvo 3 horas y hoy día está en un museo en Nueva Zelanda. Entonces, Víctor Vescovo, este magnate, se manda a construir un nuevo submarino con la tecnología actual, pero con la idea de que este submarino tenía que bajar y subir en forma repetitiva, ¿ya? Y además compró un buque para poder llevar este sumergible a los puntos más profundos de los 5 océanos de nuestro planeta. Y así fue, entre el 2018 y el 2019. Entonces, Víctor Vescovo y su grupo realiza esta expedición mundial y baja en los 5 puntos. Afortunadamente para nosotros los científicos, a Víctor Vescovo se le ocurrió invitar a científicos a ser parte de esta expedición, ¿ya? Y yo tuve la suerte del 2018, antes que pasara esta expedición, de navegar con un investigador, el doctor Alan Jamieson, que se iba a convertir en el jefe científico de Víctor Vescovo. Bueno, una vez que terminó Vescovo de recorrer estos 5 puntos, se entusiasmó con la idea de ir a seguir explorando las otras fosas oceánicas, que son del orden de 30, y hasta esa fecha solo se había bajado en 2, ¿ya? Entonces, empieza a viajar por las otras fosas y en julio del año pasado, julio del 2021, yo recibo un correo electrónico de Alan Jamieson donde me dice, oye, Víctor Vescovo quiere ir a la fosa de Atacama, quiere trabajar con ustedes y quiere invitarte a que lo acompañe a la fosa de Atacama. Imagínense, después de yo haber leído, entusiasmado, cuando nunca pensé que nosotros aquí en Chile íbamos a tener esa posibilidad, llega el correo. Bueno, tuvimos reuniones y nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que ellos nos plantearon era, ustedes hacen la ciencia, se consiguen los permisos con las autoridades chilenas y a cambio nosotros los invitamos a bajar y además les ponemos a disposición el buque con el sumergible y además otros vehículos autónomos con los cuales ellos andan trabajando. Entonces, bueno, imagínense, además había que estar contra el tiempo porque la expedición venía en diciembre, que finalmente resultó que se postergó para enero, pero tuvimos que trabajar para conseguir los permisos con nuestras autoridades y en esto fue clave el Ministerio de Ciencia. Ya fue el que nos permitió resolver muchos de los problemas de tipo burocrático que hay en este tipo de situaciones cuando viene un barco extranjero a trabajar en agua de Chile, ¿ya? Entonces, bueno, y yo me acuerdo que indudablemente cuando a uno le llega este mensaje y está esta posibilidad de poder bajar, lo primero que uno se pregunta es, ¿soy capaz o no? ¿Me voy a atrever o no? Y eso es una reflexión que uno hace, y en mi caso personal rápidamente dije sí, ¿ya? Y me acuerdo que también le dije a un colega, que es el subdirector del instituto, oye, si tú tuvieras la posibilidad de bajar, ¿bajaría o no bajaría?
Y él me dice inmediatamente, sí. Y nunca más se conversó el tema. Y nos pusimos a preparar esta expedición y finalmente llega enero finalmente y zarpamos el día 13 de enero desde Valparaíso. Una de las cosas que se necesitan para poder decidir dónde se va a bajar y buscar el lugar más profundo de la fosa es tener un buen ecosonda, un sonar que nos vaya mapeando. Justo había fracasado, o sea, se había echado a perder a la llegada a Valparaíso del buque y por lo tanto navegamos hacia Antofagasta sin ecosonda. Y tuvimos que esperar que Víctor Vescovo, que venía desde Dallas, desde Texas, que es donde él vive, trajera en su maleta las unidades que se habían echado a perder que nos permitía seguir con la expedición. O sea, hasta ahí no teníamos expedición. Finalmente zarpamos de Antofagasta y después de un día, entonces, Víctor Vescovo llama y dice, ya, en la primera inversión vamos los dos. Yo hasta ese momento no sabía si él iba a ir solo o primero, que era lo que hacía en otras ocasiones, o íbamos a ir los dos solos. Por lo tanto, en la primera inversión, ¿cierto? Que fue finalmente un día jueves 20 de enero, algo que nunca voy a olvidar en mi vida, estábamos listos para poder zarpar. Pero antes de eso, una semana antes, me habían hecho una inducción donde me metieron dentro del sumergible. Estuvimos como 1 hora y media donde me explicaban todo en qué consistía, cómo funcionaba, qué pasaba, cómo se comunicaba uno con superficie. Y lo único que yo tenía que hacer en caso de que hubiera un problema, ¿y cuál era el problema? Que se me desmayara el piloto, era que yo tenía que decir X-ray, X-ray, X-ray. Y apretar un botón y en el buque entonces iban a saber que había un problema, iban a liberar los pesos y el sumergible supuestamente iba a subir solo. Bueno, empieza el descenso, nos subimos arriba del sumergible, que tiene una escotilla bastante angosta y hay que ir, digamos, al bajar uno tiene que pisar en lugares bien específicos, no llegar y tirarse nomás. Y ese es el momento quizás de más tensión. Una vez que uno llega dentro de esta cápsula que solo lleva 2 pasajeros, una cápsula de titanio de un espesor de 9 centímetros, de una esfera, que es la cápsula donde uno va, se sienta en 2 asientos bien cómodos y es como estar dentro de una cápsula espacial, lleno de botones, de switches, pantalla. Empezamos el descenso y al minuto y medio no hay más luz afuera. Dejamos de ver por la ventanilla la luz, ¿ya? Y dentro de la cápsula llevábamos unas luces tenues y empezamos a bajar y este descenso nos tomó 3 horas y media. Como a los 4.000 metros prendimos los focos de afuera y lo único que veíamos eran las partículas que nos daban una sensación de la velocidad que llevábamos. Llegamos abajo, obviamente con los focos, llegamos lo que vemos el fondo porque nos estacionamos como a 1,5 metros para no levantar el sedimento y lo primero que vemos es una gran cantidad de pepinos de mar que se llaman holoturias, pero que no son igual que las que están en la costa, sino que estas caminan, son transparentes, tienen apéndice, pero estaba lleno. Y eso inmediatamente nos dio, ¿cierto?, la primera impresión de lo rico en diversidad que ahí había. Posteriormente navegamos por 3 horas, no solamente este sedimento plano, sino que además por paredes rocosas con formaciones geológicas increíbles. Dentro de eso, por ejemplo, había una pared de roca desnuda y había una comunidad de un tapete microbiano, que fue una de las cosas que a mí más me impresionó y de las que yo quería ver, porque no sabía que existían a 8.000 metros. Bueno, finalmente termina la navegación, comienza el ascenso y esto dura 2 horas y media. ¿Por qué? Porque se habían equivocado con mi peso, entonces subimos más rápido de lo que debíamos haber subido. Viene todo un mundo, colectamos mucho material y justamente una de las cosas que logramos hacer fue colectar muchísimo material, digamos, de audiovisual
que esperamos entonces transmitirles a ustedes en los próximos meses. Así que esta fue para mí la aventura de mi vida y de alguna manera me conectó con ese niño que leía las historias de Julio Verne y que justamente tiene que ver con la aventura, con la épica, con la emoción de vivir el llegar al lugar donde nunca el ser humano había estado. Gracias. Oye, ¿y cómo recolectaban las muestras? ¿Esas eran fotos o tenían unos brazos mecánicos que sacaban? Mira, el sumergible supuestamente tenía un brazo, pero nunca le había funcionado. Entonces lo que se hizo fue tirar otros vehículos. ¿Sondas? Sí, estas mismas que habíamos ocupado en el 2018, ¿Ya? similares. Y esas llevaban carnadas, llevaban trampas, llevaban botellas que colectaban muestras, llevaban otras cámaras, así que colectamos bastante material. ¿Y trajeron algún tipo de fenoturia? ¿Cómo se llaman? No, las voluturias no, pero estos anfípodos gigantes que son pulgas de mar, Eso como... pero kilos de abajo. Entonces estamos ahora estudiando poblacionales, ver si hay una ¿No sola se los especie, comieron? ¿no? ¿Hicieron cocinaron uno no? ¿El pilpil? un ceviche. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las expectativas internas de lo que moviliza las investigaciones submarinas, en particular en la fosa de Atacama? ¿Cuáles son las promesas que encierran estos esfuerzos? Bueno, lo primero es conocer nuestro territorio. Así como los exploradores del siglo XVIII y XIX partieron por describir los árboles, las especies que teníamos. Bueno, tenemos que partir por eso. Tenemos un patrimonio ahí abajo que desconocemos. La gran parte de las especies que viven ni siquiera las hemos fotografiado. Sabemos que debieran estar ahí y por lo tanto son nuestros animales, ciertos organismos que habitan en nuestro territorio, en nuestro planeta y que desconocemos. O sea, digamos, desconocemos las corrientes que hay ahí abajo, desconocemos además muchas estructuras geológicas que recién estamos mapeando, como te digo, tenemos que descubrir. Entonces es muy parecido a lo que vivieron los naturalistas del siglo XVIII y XIX cuando llegaron aquí. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en adelante? Bueno, lo que se viene ahora en los próximos meses, que vamos a instalar un observatorio y abajo vamos a poner instrumental para medir corrientes, temperatura, CO2, para ver cómo afecta el cambio climático, pero además sensores que van a permitir medir cómo se desplazan estas placas, ¿ya? Cuando acumulan energía. Para poder entender si lo que pasa es que todavía no entendemos cómo funciona este mecanismo. Y entre otras cosas hace que, por ejemplo, que no podamos predecir los terremotos. Claro. Oye, vamos a ir a la primera pregunta del público. Hola, soy Carla y tengo una pregunta para Macarena. ¿Cuándo la exploración científica comenzó a ser protagonizada por investigadores chilenos? Muchas gracias. Buena pregunta. Sí. A principios de la década de 1830 hay un par de exploraciones protagonizadas por chilenos, pero yo creo que el impulso más potente viene ya cuando se empieza a profesionalizar y a institucionalizar la ciencia en Chile. Estoy pensando en lo que significó la fundación de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la formación de personas dedicadas a explorar el territorio desde diversas perspectivas. Bueno, esto fue en la década de los 40 y fue muy innovador, no solo en Chile, sino también en el panorama latinoamericano, la fundación de la universidad. Y también, a medida que avanza el siglo, se van creando distintas instituciones, por ejemplo, la Oficina Hidrográfica en la década de los 70, que impulsa, ¿cierto?, el conocimiento científico a lo largo de la costa y sobre todo en los archipiélagos del sur. También, nuevamente, muy motivados por todo lo que era el litigio fronterizo entre Chile y Argentina, y ahí ya vemos a marinos chilenos formados en los principios de la geografía, de la náutica, de la hidrografía, reconociendo todo el litoral. Oye, Osvaldo, y pensando así, ¿por qué no se imagina, o sea, el hecho de como de cuando estaba en la introducción, decía, empeñar la vida? Es que es verdad que empeñar la vida, po, porque o sea, podría haber implotado la cápsula. De hecho, ¿esa cápsula alguna vez había bajado tripulada? Sí. Ya. Bueno, es uno Eso de es los un buen riesgos, antecedente. uno de los riesgos que uno corre. Además, imagínate, cuando yo contaba que teníamos que sacar el permiso, ¿cierto? Y una de las cosas que nos pedían las autoridades era que nos decían, mira, si pasa algo allá abajo no tenemos cómo ir a rescatarlo, por lo tanto ustedes tienen que conseguirse que un barco extranjero esté en contacto para venir
a rescatarlo. Y tuvimos que decir, oye, si no existe ningún barco que nos pueda ir a rescatar si nos quedamos a 8.000 metros. Claro, claro. Y ese Claro. es parte del riesgo de lo que significa la exploración. ¿Ya había algún tipo así como de exigencia de preparación física o algo de...? Bueno, eso es responsabilidad de uno. Yo De uno. hice ejercicio, hice yoga, Ah, me hice ya. controles médicos. De hecho, me operé de la vesícula Ah. porque me la detectaron y no tenía malestares ni nada. Pero el médico me dijo, mejor que no te vaya a pasar mientras estés Claro, navegando. no. Sí, claro, sí, claro. Oye, todo el mundo tiene preguntas acá, el público también. Por favor, adelante. Hola, soy Sofía. Tengo una pregunta para Osvaldo. Así como se construyó una estación espacial que orbita la Tierra, ¿se podría construir una estación en el océano profundo para recopilar información científica? Una estación habitada. Sí. Bueno, de hecho, yo soy fanático de Jacques Cousteau, sí, soy biólogo marino gracias a Jacques Cousteau. Y él impulsó mucho esto, él soñó que iban a haber ciudades bajo el océano y la verdad es que esto no se ha concretado. Una, porque es carísimo. Ahora, tecnológicamente es posible. O sea, si instalan sondas Exacto. en Marte, no Lo que van a pasa instalar es que, sondas. Sí. claro, Pero habitadas. Sí, pero el problema es que el presupuesto para la ciencia espacial es de órdenes de magnitud mayor de lo que se entrega para el océano. Entonces, invertimos muchísimo más en estudiar el espacio extraterrestre que lo que invertimos en estudiar el océano. ¿Por qué? ¿Crees tú? Bueno, ¿Por qué creen ustedes? Es bien loco, yo encuentro súper loco todo el tema que hay con Marte. Sí, como una bueno, especie yo creo como- que Sí. básicamente porque la curiosidad parte de nuestra vista y nosotros podemos, ¿cierto?, salir al patio de nuestras casas, mirar y hacernos preguntas y mirar las estrellas o la cordillera de los Andes. Pero el mar, uno va al mar y no ve nada, ve Claro, la ve superficie y no ve lo que está abajo. Azulito nomás. Claro. Por lo tanto, eso hace que no nos hagamos las preguntas o no despierte la curiosidad que despierta o que ha despertado en el cosmos. Oye, ¿y por qué ustedes creen que, o cómo debe ir la mano? Porque en este momento pareciera que estas empresas son financiadas por sectores privados. ¿Cuánto del sector público, cuánto del sector privado está financiando hoy día la exploración? Sí, bueno, yo agregar una cosita a lo que decía Osvaldo antes. Pienso que también el interés por el espacio, no sé, estoy pensando en toda la época de la Guerra Fría, o sea, la competencia que se dio en ese lugar a propósito de quién llegaba al espacio primero y todo eso, lo debe haber situado en el imaginario también como un lugar de inquietud y de curiosidad y también de poder mucho más potente quizás que lo que hemos considerado el mar. Pero bueno, a propósito de tu pregunta, yo creo que es bien impactante ver, claro, en el caso del Chile del siglo XIX, que por lo demás no fue un fenómeno exclusivo de Chile y en Argentina, en Perú, etcétera, podemos ver fenómenos similares, pero del Estado invirtiendo en ciencia, considerando la precariedad, ¿cierto?, de recursos en ese entonces. Claro, y levantando iniciativas como las que comentaba antes de la formación de una oficina hidrográfica, de la formación de una comisión de límites, de la formación de la Universidad de Chile, hay mucho ímpetu finalmente por conocer, porque básicamente no hay mucho sistematizado y el Estado necesita de esos conocimientos. Ahora yo creo que es bien importante también no solo quedarse como, claro, se financia todo esto, pero ¿qué pasa en el camino? Porque, por ejemplo, Claudio Gay firma este contrato con el Estado de Chile, pero después uno lee la correspondencia de Claudio Gay y es queja tras queja de que no llega la plata, Claro. o de que falta más plata en el camino. Claro. O sea, la iniciativa no se queda en el primer año, por así decirlo, que a veces es un problema que también se produce en la investigación. Y luego, ¿qué hacemos con ese conocimiento que se genera? Conectando un poco lo que decía aquí Macarena, yo creo que tenemos una responsabilidad como país si no tenemos el mapa de nuestro propio territorio, si el mar es parte nuestro. O sea, tenemos una responsabilidad en términos de conocerlo y de utilizarlo de una manera amigable. Entonces, y para eso tenemos que explorar, tenemos que ir a conocerlo primero. Entonces, hay un desafío tremendo de lo que significa, porque tradicionalmente nuestro sistema de ciencia no financia la exploración. Y esto no solamente aquí en Chile, por eso que esto ha dado paso a que mucha inversión privada, estos filántropos, estos mecenas, que ven en esto una oportunidad, ¿cierto?, de hacer algo diferente, algo trascendente y ponen sus fondos allí.
Bueno, en este caso nosotros tuvimos la suerte de que Víctor Vescovo, que es el Jacques Cousteau de estos tiempos, él va con la ciencia y nos invitó a nosotros, Sí. participó científico y todas las muestras, toda la información quedó en Chile. Él no se la llevó. Entonces, imagínate lo que significa para nosotros, digamos, como instituto de investigaciones, tener esta oportunidad, algo que jamás hubiéramos podido financiar nosotros Claro. como país. Entonces, no solamente está la parte de exploración y delito y de la épica, sino que además nos sirvió a nosotros desde el punto de vista científico, esta mezcla entre la exploración y la ciencia, que en este caso es único, ¿no? Esto Elon Musk no lo hace en el espacio, ¿ya? Pero Víctor sí lo está haciendo. Sí. Oye, tenemos que terminar este programa, que muchísimas gracias, acompáñenme a despedirlo porque realmente se pasaron con sus charlas increíbles, sus experiencias increíbles y tus relatos increíbles. Amigos, ya saben, a explorar, a curiosear, oye, y apoyar, porque sabes que en la medida también que se difunde la ciencia, la gente toma conciencia de lo importante que es y cuánto aporta, pues lo significante, lo relevante que es para la construcción de mundo que necesitamos. Entonces la gente en la casa tiene que también mover la sociedad, mover la pelota para que todos estos temas puedan desarrollarse, avanzar y seguir explorándose y creciendo para el beneficio de todos. Sí, pues necesitamos exploradores, exploradoras. Así que niños en la casa, el llamado está hecho. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos en un próximo capítulo. Si quieren preguntarle más a Osvaldo o a la Maca, escríbanos por las redes sociales y comentarios, dudas, preguntas. Solo escriban y comenten, compartan con nosotros. Un abrazo grande a cada uno. Pásenlo súper bien. Nos vemos en el próximo capítulo de La Noche Nerd.